Buenas tardes, profesor Samir. Muy buenas tardes. Profesor Samir, nuestra empresa trata de una empresa de servicios que da capacitación en servicio al cliente. Nos queremos enfocar a la parte o calidad humana en las empresas que tienen servicio al cliente y seguridad. En este aspecto nosotros vamos a hablar sobre las empresas de todo sector, pero en sí nos vamos a enfocar a las personas de seguridad. Okay. Entonces vamos a ir directamente a las empresas de seguridad donde ellos tienen la capacitación, tienen su curso, pero entonces nos vamos a enfocar en la parte de servicio al cliente. Con su experiencia y ya que es profesor de proyecto productivo, queremos su consejo. Wow. Siempre he sido un convencido además de que la primera persona que te atiende y la entrada de cualquier organización es el vigilante. Y si uno no hace lo posible porque él sea la primera cara amable que recibe un cliente, pues por supuesto nada funciona muy bien. Ahora, ¿cómo haces para...? El éxito de eso está en que tú puedas colocar a una persona que se supone que debe ser dura, porque además la formación que ellos tienen es para ser duros en el proceso, pueda atender bien a su cliente. Él pueda entender la necesidad de que si él es cortés, amable, etcétera, eso le genera realmente ingresos a una empresa. Si yo trato bien desde el principio, todo funciona bien. Si trato mal desde el principio, obviamente todo lo que llega alrededor es muy malo. Complicado. Generar además un espacio donde tú puedas mezclar las dos cosas de ser figura de autoridad y además ser buena imagen para la empresa. ¿Por qué vigilancia? ¿Por qué decidieron ahí? Porque es precisamente por ese estigma donde se tiene que la persona es el guardia de seguridad, simplemente está pendiente de la entrada y la salida. Muchas veces no se saluda o simplemente el trabajo ya es muy mecánico. Por experiencias que hemos tenido y lo que hemos visto, además uno de los familiares de una de mis compañeras del trabajo trabaja en eso. Entonces, por conocimiento y por acercamiento al tema fue que ingresamos por esa parte, además que vimos la necesidad de trabajar en servicio al cliente, pero más que todo aplicando a esa área. ¿Qué les impide a ustedes que lo que ustedes quieren montar las mismas agencias que capacitan a los guardas de seguridad lo hagan ellos y no lo subcontraten con ustedes? Lo que sucede es que muchas veces no se tienen las herramientas, muchas veces se hace de manera empírica dentro de la empresa. Nosotros tendríamos la posibilidad de tener las herramientas y estudiar un poco más, con mayor profundidad y mayor cercanía. De pronto lo que no tenemos es la experiencia como tal, no tenemos el reconocimiento. Nadie la tiene cuando arranca. Ahora, partan de algo, que es además la recomendación general que yo siempre hago. Uno no parte desde el negocio que quiero montar, sino que yo parto desde el cliente que yo estoy tratando de captar. Pues, por ejemplo, ¿quiénes son la mayoría de los guardas de seguridad? En su gran mayoría son hombres, en la mayoría de ellos son casados o viven con él, la mayoría de ellos son papás. Porque si yo entiendo a mi cliente, también puedo de alguna manera entender qué es lo que necesita para que la persona se sienta más, o sea, sea más fácil captar su atención en el momento de interacción. Entonces, por ejemplo, si yo se me diera por hacer una capacitación para guardas de seguridad, pero yo la voy a realizar justo en horarios donde la mayoría están trabajando, no, me van a decir que no pueden. Pero si yo entiendo a mi cliente y entiendo que además los espacios son muy valiosos en el tema de su familia, por ejemplo, que además así lo ves, porque son personas que están muy solas durante periodos de tiempo muy largos, son personas que tienden a ser más nostálgicas que la mayoría de la población, porque tienen que pasar de pronto una noche en vela, sin el calor de su familia, sin poder estar acostado con su esposa. Entonces, si yo empiezo a entender eso, la lógica de un vigilante, para mí es más fácil captar su atención. Por ejemplo, si yo voy a hacer una capacitación, yo no lo puedo separar de su familia porque él pasa separado de su familia. Entonces yo tengo que pensar que si voy a formar un tema de capacitación, yo tengo que de alguna manera pagar a su familia al proceso de formación, cosa de que no se sienta que lo están separando nuevamente como lo hace el trabajo. Y es que en el trabajo les toca, pero en la capacitación les pueden decir, no, es que eso me quita mucho tiempo y yo prefiero estar conectado con mi familia. Pero si yo lo por comprender lo que formo es todo un ambiente de aprendizaje donde están hijos, esposa, él como activo en el tema de servicio al cliente, es más fácil jalarlo.
La invitación es: piensen primero en su cliente, piensen qué necesidades tiene, piensen en qué lo llena el alma, qué lo hace feliz, qué lo hace triste, que realmente lo aleja de las cosas, que realmente lo acerca. Y cuando entienden eso, es mucho más fácil definir un tipo de negocio que esté acorde a sus necesidades. Y eso garantiza mucho más el éxito de la empresa. Muchas gracias, profesor.